voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está el licenciado Javier Guerrero García, candidato independiente a la gobernatura de Coahuila, y con él vamos a hablar del arranque de su campaña. Javier, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario, muchas gracias por darme esta oportunidad. Con mucho gusto, pues iniciamos en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Tu tierra. El domingo, mi tierra y también la tierra donde Madero escribió la sucesión presidencial, donde una idea, un libro, provocó un movimiento social de magnitudes pues muy importantes y profundas en nuestro país. Y también en San Pedro el general Lázaro Cárdenas realizó un acto de justicia social, quizás el más significativo de la Revolución Mexicana, que fue el reparto de la tierra. Iniciamos con amigos, con mi familia y obviamente con muchísimos simpatizantes que se han incorporado a este movimiento de ciudadanos por el cambio, por la alternancia en Coahuila. Déjame ir por la forma y luego vamos al fondo. La forma tiene que ver con tu eslogan de campaña, tiene que ver con los colores elegidos para tu campaña, que me llamaron mucho la atención. Seguramente obedecerán a algo y por eso, precisamente eso es lo que quiero que nos platiques. ¿Cómo hacer toda una estrategia de campaña donde la forma comulgue con el fondo o el fondo dé sentido a la forma? Bueno, de entrada, pues hay un grupo de creadores, creativos, ciudadanos de Coahuila que de manera voluntaria se han estado incorporando con nosotros a esta discusión, a este diseño, a un poco traducir, materializar este sentimiento de muchos coahuilenses de libertad, de recuperar sus derechos, su legitimidad para construir futuro. Dignidad es el eje conceptual más importante para vivir con dignidad, es el lema. Y bueno, mira, vivir con dignidad implica una aspiración para que podamos tener en vigencia el acceso a todos los derechos sociales que tienen los mexicanos y particularmente los coahuilenses: derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la salud. Y un concepto importantísimo es el sin miedo. Sin miedo implica pues una actitud, una decisión de enfrentar con valentía las circunstancias presentes y de ganar el futuro. Sin miedo al futuro, sin miedo a la libertad, sin miedo a construir alternativas de participación desde los propios ciudadanos. Es un llamado, es una convocatoria, también es una definición, no solamente de un estado de ánimo, sino una actitud de lucha, de coraje, de trabajo, de suma y de solidaridad. ¿Te parece a ti que hay las condiciones en el Estado como para que el elector pudiera estar sometido a miedo en el momento que tome la decisión en la urna? Bueno, yo creo que hay temor, un temor natural, un miedo psicológico en muchas ocasiones. ¿Qué? ¿Miedo a qué? Pues miedo a cambiar, miedo a buscar una alternativa, miedo a tomar una decisión, miedo a la incertidumbre, a la falta de respuestas, miedo a la libertad, que puede ser un sentimiento arraigado y desarrollado a partir de formas de representación, de relación del poder con la propia sociedad. Me parece que hay miedo, hay temor, sobre todo en los últimos años, por la soberbia, la prepotencia, el despotismo con el que se ha venido construyendo la relación entre la representación del poder y el ciudadano de la calle, el ciudadano que trabaja, el ciudadano que produce, el ciudadano que quiere participar. Creo que parte de esta ruptura, de esta necesidad de luchar y de salir adelante, tiene que ver con también la posibilidad de dejar nuestros miedos atrás, de decidirse a participar, de decidirse a ganar el futuro para poder construir una plataforma que aliente, que incentive el desarrollo de todas las capacidades políticas, cívicas, humanas, intelectuales, para poder construir una realidad diferente, mucho más justa, para quienes, como los coahuilenses, necesitamos crear condiciones de convivencia, de bienestar, de solidaridad en nuestras propias comunidades, para enfrentar los fenómenos de la inseguridad, no solamente los que tienen que ver con
el crimen organizado, sino también aquellos que tienen que ver con los delitos comunes arraigados y asociados fundamentalmente a la falta de oportunidades de los jóvenes, a la falta de empleos, a la falta de respuestas a problemas muy concretos de agua, drenaje, salud, vivienda, etcétera. Hace un momento platicamos con el doctor Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, porque la verdad es que vimos una investigación publicada por ellos y pone la carne de gallina, ¿no? Porque finalmente nos dicen con contundencia que cada 3 generaciones, si cada familia tiene sus hijos a los 25 años, no van a poder duplicar su ingreso, sino cada 70 años. Entonces, yo le preguntaba hace un momento al doctor Cárdenas que si la pobreza era una pregunta dura, lo reconozco, pero finalmente no por la dureza menos cierta, si la pobreza era carne de cañón electoral. Yo creo que es parte de lo que hemos estado observando con el dispendio, con el uso abusivo de los programas sociales para condicionar voluntades, para subordinar actitudes de carácter político en los ejidos, en las colonias. El espectáculo que observamos antes del inicio de campañas, de tinacos, de botes de pintura, de botes de impermeabilizante, de despensas, una licitación de cerca de 2 millones de despensas de parte del gobierno del estado, las loterías del Partido Acción Nacional, la distribución de leche en las colonias, tiene mucho que ver con esta actitud inmoral de tratar de aprovecharse la condición social, de la fragilidad económica de muchas familias para condicionar su actitud y su participación política. Por cierto que el Centro Espinosa Iglesias tiene una investigación muy, muy importante sobre el tema de la educación como factor de movilidad social, que ese es otro tema. Desgraciadamente pareciera ser que la educación ya no está siendo el factor que permite a una persona, a un estudiante, a un hijo de familia, garantizarse la posibilidad de ascender en términos sociales o de ganarse un patrimonio a través o a partir del ejercicio de una actividad productiva. Ese tema es un tema importante porque parecería ser que el que nació pobre va a morir pobre, y la educación no está siendo esta vía para que pueda construirse un futuro diferente. A eso me refiero cuando hablo de dignidad, y a eso me refiero cuando hablo de miedo, la necesidad que tenemos los coahuilenses de enfrentar, de tomar una decisión, de romper, de tomar una decisión para que la alternancia sea una posibilidad en el estado de Coahuila, para que la construyamos a partir de los propios ciudadanos, y para que de una vez por todas hoy podamos tomar la decisión de que quienes han traicionado la confianza de la población pues se vayan a su casa. Bueno, tienes también dentro de tu equipo un gran conocedor de este tema, ¿no? Un gran conocedor de lo que significa la pobreza y el trabajo. Está con nosotros don Carlos Rojas Gutiérrez, un político mexicano de mucha trayectoria, y bueno, ha ocupado diferentes responsabilidades, la Secretaría de Programación y Presupuesto, el cargo de director de atención a zonas marginadas y coordinador de descentralización. Ocupó también la dirección del Instituto Nacional Indigenista, subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, en fin, coordinador del programa Solidaridad, ese famosísimo programa durante el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, que yo creo que los que ya tenemos cierta edad lo recordamos con mucha precisión. ¿Cómo hacer para que una campaña política realmente dé algo más que esperanza, sino de visos, que se puede trabajar y atender los temas que nos tienen anclados a esto, a la desigualdad, a la pobreza, al miedo? Yo creo que aquí lo que nosotros estamos intentando es hacer una campaña de contraste. Una campaña en donde, por un lado, los partidos políticos de siempre, los políticos de siempre, están intentando ir por la vía más tradicional, yo diría por la vía del chantaje en muchos casos, para lograr adeptos y simpatizantes que por su condición de vulnerabilidad y de pobreza les allegan simpatías. La propuesta, y yo por eso estoy aquí,
porque Javier Guerrero es una gente en la cual creo y respeto y estimo, está presentando una alternativa ciudadana, razonada, razonable, construida desde abajo, y que con base en su experiencia y su talento, me parece que él puede ser el gran motor para transformar una realidad ominosa en un estado con tantos recursos y con tantas posibilidades. Uh-huh. No es posible que Coahuila esté en una circunstancia en donde hay decenas o cientos de miles de pobres, y por otro lado hay una política de regalo de despensas y de asistencialismo, cuando se puede construir aquí una gran opción productiva de desarrollo económico, como se ha hecho en años anteriores, como se hizo hace algunos años en el estado de Coahuila, y que le dieron al traste a partir de una política de dádivas, de estar regalándole cosas a la gente para exigirles una corresponsabilidad en el momento de las elecciones. Regalarle cosas a la gente significa que la gente necesita esas cosas. En parte sí, sin duda. Yo creo que mire, hemos tenido un mediocre resultado económico en los últimos 25 años. Hay que decirlo con claridad. Hemos crecido en promedio 2%. Y ningún país puede salir con un crecimiento de esa naturaleza. En realidad, a veces le exigimos de más a los programas sociales cuando la parte económica no está caminando. Pero si el Estado mexicano y el gobierno no hace su tarea y no promueve una transformación productiva, pues entonces todo se reduce, como se ha hecho en estos últimos 15 o 20 años, a la entrega de despensas y de dádivas, que me parece que es lamentable, uh-huh, que se aprovechen así de la circunstancia de pobreza de la gente. Una de las propuestas de uno de los candidatos es que la Federación regrese el dinero que nosotros le mandamos. ¿Es factible? Mire, esa es una discusión que está en la esfera de la Ley de Coordinación Fiscal. Eso es un arreglo en donde suena bien, pero pues no es más que mera propaganda, ¿verdad? Mientras no se desarrolle con la velocidad suficiente un estado que tiene el mercado más grande del mundo aquí a unos cuantos kilómetros, pues simplemente no va a haber el crecimiento productivo y económico que es posible, que es factible, y que les daría, por la vía del empleo productivo y no del asistencialismo, la salida a miles de coahuilenses. Usted decía hace un momento, los mismos políticos de siempre. ¿Y ustedes no son los mismos políticos de siempre? Somos políticos profesionales, y cada uno de nosotros, por supuesto el candidato Javier Guerrero, como su servidor y otros que están participando, tenemos nuestra propia historia, una historia pública de la cual pues la comunidad puede juzgar. En el caso del candidato Guerrero, yo nunca he escuchado que alguien lo señale por haber hecho mal su tarea. Él es un servidor público profesional, ha sido un legislador de excepción, y en todas partes ha cumplido puntualmente sus tareas. No se nos olvide que Javier, siendo secretario de Finanzas, logró dejar una administración con un resultado de 0 pesos de deuda pública. 12 años después, ustedes tienen una deuda que supera los 40 o 45 mil millones de pesos. Esa es la diferencia entre un político profesional, un servidor público honesto, y políticos que se aprovechan de las necesidades y hacen mal uso de los recursos públicos. Claro. Javier, si a ti te hubieran dado oportunidad de ser candidato por el Partido Revolucionario Institucional, ¿te hubieras quedado? Bueno, yo pedí que se estableciera un piso parejo para la elección interna. No hubo condiciones ni voluntad para que eso sucediera. Yo tomé una decisión, mi decisión, a la vista de lo que venía sucediendo en el estado de Coahuila, en el PRI de Coahuila, que no es ajeno a quienes nos están escuchando. El gobernador Rubén Moreira decidió con mucha anticipación
quién iba a ser el candidato del PRI y no la militancia. Yo tomé la decisión de apostarle a construir un proceso de participación ciudadana y a sumarme a ese proceso. Y en ese sentido he estado participando. No había opciones de esta naturaleza como las que tú señalas. Yo no vi ninguna de esa opción y en ese sentido aposté por sumarme a este proceso de lucha, de participación de los propios ciudadanos. ¿Y te apoyan priistas? Hay muchísimos ciudadanos, no solamente del PRI, sino del PAN y de otros partidos que se han venido sumando y que me han manifestado simpatía. Y a propósito de esto, Javier, mucho se dice en un estado donde tenemos 15 institutos políticos, y donde además hay participación de independientes, como es tu caso. Y entonces hay quienes empiezan a hacer matemáticas y dicen a quién le favorecen los votos de los independientes, a quiénes les van a quitar votos y quiénes van a resultar los ganadores con la participación de los independientes. ¿Te parece justa esta reflexión? Me parece que es una especulación. Creo que hay que darle la confianza a los ciudadanos. Creo que hay que creer en la capacidad de los ciudadanos para discernir, para definir, para incorporarse a procesos de participación que recuperen realmente el sentido auténtico de sus preocupaciones y de sus expectativas de involucramiento. Y en ese sentido me parece que una proyección, una especulación de esta naturaleza sale sobrando a la vista de lo que está empezando a suceder en el estado de Coahuila. Ajá. Y luego las luchas son como David contra Goliat, ¿no? Y entonces se empieza a hablar de toda la estructura y de todo el trabajo que se hace en las 365 días, 24/7 como se dice ahora. Y entonces pareciera que es un monstruo, diría el poeta de la canción, es un monstruo grande y pisa fuerte, ¿no? Entonces, ¿de qué manera realmente se puede ir contra una infraestructura de estas dimensiones y de estos tamaños? Del lado de los ciudadanos. No estamos enfrentando una ideología, un partido, a una estructura organizada en función de lealtades, de sentidos de pertenencia o de convicciones comunes, sino estamos enfrentando al gobierno actuando de manera muy facciosa como partido político. Y en ese sentido, obviamente la inequidad manifiesta que se da en esta competencia. Sin embargo, lo que ha venido sucediendo en esta construcción de la candidatura ciudadana de mi parte ha sido un involucramiento progresivo y cada vez mucho más fuerte de muchos ciudadanos. En el proceso de recabación de firmas pudimos obtener cerca de 200,000 firmas que son de carne y hueso, que son de ciudadanos que sacaron su credencial, que firmaron, que dijeron yo estoy dispuesto, yo creo que esto tiene que cambiar, estoy convencido que esto tiene que cambiar, y la construcción la tenemos que hacer desde el ciudadano para que pueda tener el nivel de profundidad y contundencia que pueda de alguna manera desmantelar esta costra de intereses que se ha venido creando en el estado de Coahuila. Son muchos años de un esquema de control, de un esquema de subordinación, de una falsa representación y de procesos de gestión que no existen en la realidad y que son más bien un modelo de control corporativo a partir del recurso público. Javier, nos queda un minuto y no quiero dejar de preguntarte, finalmente es lo que suena en el ambiente. ¿Tú eres el plan B del PRI? No, yo soy el plan A de los ciudadanos. Yo tomé la decisión, yo rompí con el sistema, yo renuncié al PRI, yo estoy trabajando con muchos ciudadanos coahuilenses para construir una alternativa de los ciudadanos para ganar poder y para poner el poder al servicio de la gente, de sus intereses y de su comunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Don Carlos, gracias por estar con nosotros en este arranque de tu campaña como candidato independiente a la gobernatura de Coahuila. Al contrario, Marcela, muchas gracias a ustedes y un abrazo. Gracias. Saludos a Juan, por favor. Gracias, sí, como de tu parte.